Hola, mi nombre es Laura Zambrano. Hoy vengo a hablar un poco de lo que es el Deep Learning y pues las redes neuronales más utilizadas para poder hacer uso de esta tecnología. Bueno, primero que nada, el Deep Learning no es nada más que otro tipo de Machine Learning. Básicamente se estructura basándose un poco en el funcionamiento del cerebro humano y en sus redes neuronales. Procesa datos normalmente y los utiliza para poder detectar objetos, reconocer conversaciones, traducir idiomas, tomar decisiones, entre muchísimas otras aplicaciones que se utilizan actualmente en todos los campos que nos podamos imaginar. Bueno, al ser un tipo de Machine Learning, esta tecnología sirve para que la inteligencia artificial esté aprendiendo de forma continua, es decir, para que cada día sea mejor, para que con cada dato nuevo mejore. Pero una gran diferencia que tiene con lo que es Machine Learning es que es mucho más autónomo. Esto porque el Machine Learning necesita humanos para que le enseñen. Por ejemplo, empieza con un objeto y el cual necesita que el humano rellene sus características para que así la próxima vez pues, el sistema que se encuentre el objeto, sepa de qué se trata. Sin embargo, en el Deep Learning no. En el Deep Learning el sistema aprende con los datos en bruto y básicamente aumenta su precisión entre más datos tenga. Y simplemente eso, encuentra patrones o descubre por sí mismo de qué se trata lo que les están ingresando. Ya. Para poder hacer análisis, un sistema de Deep Learning se basa en redes neuronales, como dije anteriormente, y hay tres tipos de redes neuronales que son muy utilizadas actualmente para este campo. Bueno, tengo estas tres. Lo que son las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes y las redes generativas antagónicas. Ahorita voy a explicar las tres y después voy a presentar un poco de ejemplos de cada una de estas. Entonces, bueno, las redes neuronales convolucionales en sí lo que hacen es procesar matrices estructuradas y son principalmente clasificadoras. Normalmente utilizamos las redes neuronales convolucionales para lo que es clasificación de fotos, por ejemplo, para reconocimiento de escritura a mano, es otro ejemplo. ¿Ya? Aquí entonces tenemos un poco lo que sería la imagen que se genera. De ahí se manda a la primera capa de convolución, que no es otra cosa que filtros que detectan patrones básicos en las imágenes, como pueden ser líneas, por ejemplo. De ahí viene a la capa de reducción, a las pools, que se les conoce también, en donde se comprime la información generada de la primera capa de convolución con la información que recopiló. Esta información a continuación se pasa a la siguiente capa donde se aplican nuevos filtros y, por ejemplo, se detectan cosas mucho más complejas como pueden ser formas, ya no solo líneas, sino formas o patrones. Y así sucesivamente hasta que se llega a la capa clasificadora, que es de las últimas capas donde ya la red define de qué se trata y nos da un resultado, básicamente. Las redes neuronales recurrentes, por otra parte, usan datos secuenciales o datos de series de tiempo, por ejemplo, videos, audios o cosas que estén llegando constantemente, ¿no? Y esto lo hacen con ayuda de una pequeña memoria, como podemos ver aquí. La memoria vendría a ser ese puntito celeste que pues nos da de resultado y que se está regresando para poder reanalizarse hasta cierto punto en base a la información posterior y anterior. Normalmente realizan trabajos del tipo de predicción. Se utilizan normalmente para analizar audios, para analizar videos, etc. Y igualmente ya voy a presentar un ejemplo más adelante. Por último, lo que vienen siendo las redes generativas antagónicas no son más que dos redes neuronales artificiales juntas, bueno, no juntas, más bien opuestas. Agarras una que se le conoce como la generadora, que es la que tenemos de este lado, y agarramos la otra que se la determina como discriminador. Entonces, lo que hace la primera es generar algo.
por ejemplo, generar un sonido, generar una imagen, generar un video, genera información y, mientras tanto, la capa discriminadora, mejor dicho, la red neuronal discriminadora, lo que hace es decir ok, esta imagen se ve real, no se ve real, es verdadera, es falsa, las discrimina. Esta es una red neuronal que en realidad tiene que estar entrenada para poder reconocer el contenido real y de esa manera funciona como una especie de sensor para que la red genere contenido que parezca real. Entonces, cada vez esto es algo que mejora muchísimo más porque se entrena a sí misma, básicamente. Bueno, como dije anteriormente, voy a presentar un ejemplo de cada una de estas. Primero voy a irme con las redes neuronales convolucionales. Entonces tenemos este ejemplo de aquí que hace uso de lo que es el MNIST Digit Dataset. Este dataset contiene imágenes de números dibujados a mano. Entonces, bueno, aquí trabajamos con una tasa de aprendizaje del 0.01 y la pérdida cada vez, bueno, se va reduciendo. Podemos ver en esta gráfica cómo la pérdida cada vez se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo y que van entrando los ejemplos, los siguientes ejemplos, y por ende va aprendiendo la red neuronal. Entonces aquí tenemos, bueno, tenemos un poco la parte visual de esto. Entra la imagen, por ejemplo, aquí tenemos una rayita, aquí tenemos un 7, bueno, para mí es un 7, pero ¿cómo sabe la computadora que esto es un 7, que esto es un 9 o que los valores que están ingresando son los que se le están ingresando? Teniendo en cuenta que cada uno escribe diferente, por ejemplo. O este tipo de garabatos, ¿cómo los entiende? Bueno, lo primero es que pasa al primer convolucionador, que en este caso tiene 8 filtros y cada uno detecta algo diferente. Como vemos aquí, este puede detectar un poco más las líneas, tal vez este le está cambiando de color, este le da más profundidad y cada uno tiene algún tipo de parámetro diferente que nos va a servir para algo diferente. Aquí también tenemos un poco los pesos y los gradientes que se les está dando. A continuación, esto pasa por una función de activación como tal. Y a continuación se dirige al pool. Aquí, como dije, se reduce la imagen, se comprime la información y simplemente se recogen los bits más importantes, lo que le va a servir para poder pasar a la siguiente convolución y poder entenderlo de mejor manera. No sé si aquí se puede apreciar, pero por ejemplo la diferencia de lo que tenemos acá tal vez se ve un poco más claro por la compresión del tamaño. Ya, se pasa a la siguiente capa de convolución, en donde en este caso, bueno, tenemos muchos más filtros, en donde cada uno de estos va a analizar algo diferente. Y por ejemplo, si aquí estábamos buscando líneas, aquí tal vez ya estamos buscando algo más como formas, patrones tal vez. Igualmente se pasa por una función de activación y se comprime en otro pool. Como dije anteriormente, va a seguir, el siguiente paso es comprimirse por el pool. Finalmente va a entrar a lo que es el clasificador, que viene siendo este de aquí, en conjunto con el softmax, que lo que va a hacer es devolvernos ya el resultado como tal. Y aquí vamos a ver cómo nos está prediciendo. Tenemos, por ejemplo, que este está clasificado como un 1, como un 1, como un 7, como un 4. Vemos que está bastante atinado. Aquí, por ejemplo, vemos que esto nos está clasificando como 8 en algunas circunstancias. Sin embargo, ya cada vez aprende más y cada vez lo clasifica mejor, ¿no? Y así podemos ver con todos los datos ingresados. Asimismo, aquí se puede ver cómo el error está reduciéndose constantemente. Está bajando, empezó aquí y ahora pues ya estamos en un porcentaje bastante bajito del error. Listo, esto con relación a las redes neuronales convolucionales. Ahora, hablando de las redes neuronales recurrentes, como dije, procesan secuencias de datos. En este caso, vamos a meter lo que sería un sonido, es decir, vamos a hacer uso de lo que es un traductor de voz a texto. Para eso vamos a hablar aquí. Hola, esto es un ejemplo, punto. Y como vemos, todo lo que estoy hablando yo me lo está traduciendo. Punto.
Es necesario que vaya analizando también lo que dije anteriormente para que así sepa de mejor manera cuál es la palabra que le sigue. Porque, por ejemplo, hay muchas palabras que pueden sonar similares, como come, como coma, por ejemplo, pero sin embargo me puso como. En el caso de que yo tuviera un acento mucho más cerrado o tal vez tuviera un acento costeño, que es un poco diferente, que incluso para nosotros a veces es un poco difícil de comprender, eh, para estas redes neuronales no es una tarea muy complicada debido a que esta información se la analiza desde el inicio y se la relaciona con todo lo que uno está pronunciando en general. Así es como sabe qué es lo que va a continuación, cuál es la palabra que va a continuación y evita confundirse. Bueno, por último voy a presentar el ejemplo de lo que vienen siendo las redes generativas antagónicas. Como dije, estas generan información y la verifican por sí misma. Aquí tenemos uno de los ejemplos más comunes, el generador de caras. Esta red neuronal, estas dos redes neuronales, lo que hacen en sí es generar fotos, generar rostros en realidad, de personas que en la vida real no existen, pero basándose en fotos reales, en personas realmente existentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cara de una señora. Esta señora en la vida real no existe. Y sin embargo, yo puedo decirle qué características quiero que me las ponga. Quiero que pues, esté mirando para acá un poco. Quiero que sea mujer. Bueno, esperemos a que se genere. Quiero que sea mujer. Quiero que sea alguien más bien joven. Quiero que su expresión sea triste. Por ahí tenemos un poco de error, por ejemplo, porque yo le dije que quiero que esté triste y sin embargo tal vez es un poco complicado encontrar imágenes de niños que estén tristes tal vez. El tono de piel. Vamos a generar una nueva cara pues, con ese tono de piel, con esas características. Como vemos, tal vez esta cara se acerca un poco más a lo que es tristeza. El largo del cabello, podemos definirlo con un color. Podemos darle inclusive lentes. Y vamos a generar la cara con estas características que hemos definido. Como vemos, cumple bastante las características, sin embargo, todavía se puede notar que existen fallos, por ejemplo, en la forma de la cara, en esta parte del cabello, y aún así es muy buena. Esto va aprendiendo cada vez que va generando. En sí, como dije, la otra red neuronal va aprobando lo que la otra red va generando, básicamente. Bueno, eso sería todo. Un poco como conclusiones, lo que puedo decir es que las redes neuronales requieren de mucho tiempo y muchísimos datos de entrenamiento. Otra cosa es que en la actualidad el deep learning está en todas las tecnologías usadas. Como dije anteriormente, desde detectar objetos, reconocer conversaciones, traducir idiomas, tomar decisiones, predecir qué tipo de contenido nos puede interesar, entre muchísimas más opciones como pueden ser en el campo médico, en el campo financiero. Va a ser una tecnología que va a seguir creciendo a lo largo de los años y que vale mucho la pena estudiarla, no solo por el impacto que va a tener en el futuro, sino por lo interesante y lo mucho que nos puede aportar. Muchas gracias.